Bueno, entonces en la clase anterior yo comencé con, digamos, los fluidos sean en su forma de gases o líquidos. La gran diferencia entre uno y otro es en el comportamiento de la densidad. Como los fluidos son distribuciones de masa, se les asocia una densidad que es el cociente del volumen que ocupa un cierto elemento de masa, o bien dicho, cuál es el cociente del elemento de masa al elemento de volumen. En el caso de los líquidos, la densidad es aproximadamente constante. Quiere decir que un determinado elemento de masa tiene siempre la misma cantidad de volumen asociada. O sea, no se los puede comprimir. El cociente de la masa al volumen es una constante, prácticamente constante, son casi incompresibles. Mientras que los gases, la densidad de los gases no es constante, puesto que son altamente compresibles. O sea, una determinada masa de gas puede ocupar volúmenes menores bajo los efectos de una compresión o mayores bajo los efectos de una descompresión, la misma masa de gas. Vimos que para los fluidos la característica que tienen es la de no soportan esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte son los que permiten que estas láminas, por ejemplo, que estas páginas no deslicen una sobre otra. Lo llamaríamos, en este caso, fuerzas de fricción. Esas fuerzas de fricción forman parte de los llamados esfuerzos de corte. Yo no puedo apilar láminas de fluido, porque se derrama. Hace falta un recipiente para que lo contenga. El hecho de que no puedan soportar esfuerzos de corte hace que uno los caracterice mecánicamente de una manera ligeramente distinta a las distribuciones de masa sólida. Y en ese sentido es que define la presión como el elemento de fuerza normal al elemento de área. O sea, si esto es un elemento de área diferencial de A, considerada en el seno de un fluido, el cociente de la fuerza que actúa sobre ese elemento dA es lo que se conoce como el nombre de la presión. Fuerza por unidad de área. En realidad es el diferencial de fuerza normal al área considerada. Y en la clase anterior vimos que para un fluido en reposo, si esto es un sistema de coordenadas con la dirección Y positiva hacia abajo, para que este elemento de fluido esté en reposo, siendo esto Y y esto
Y más diferencial de Y. Si ese elemento de fluido tiene un área A, nosotros calculamos, yo calculé, mejor dicho, nosotros no, ustedes no hicieron nada. Yo calculé que la suma de las fuerzas que el fluido que circunda este elemento considerado tiene que ser tal que lo mantengan en equilibrio. Entonces, P por A menos P más diferencial de P por A, o sea, la fuerza en la cara superior menos la fuerza en la cara inferior, tienen que dar como resultado, vamos a escribirlo así, para que me quede orientado según este sistema de coordenadas, la fuerza que hace la presión del líquido sobre la cara inferior, que es la presión más diferencial de P. Este diferencial de P aparece porque intuyo que va a haber variaciones de presión con la altura. Entonces, la fuerza neta que actúa por la acción del líquido sobre este elemento de volumen tiene que ser tal que equilibra al peso del elemento. ¿Cuánto vale el peso del elemento? Bueno, ese diferencial de masa es la densidad por G por el diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen lo puedo escribir como delta G, el área por el espesor. De modo que la presión más el incremento de presión con la profundidad menos P todo por A resulta ser igual a delta por G por A diferencial de Y. Muy bien, el área del elemento se va y entonces me queda, esto se va con esto, me queda que el cambio de presión es igual a delta, la densidad del líquido, por G, por el diferencial de profundidad. Dicho en otros términos, las fuerzas que ejerce el fluido que circunda a este elemento de fluido tienen que ser tales que equilibren el peso. O sea, la presión inferior menos la presión superior por el área tiene que ser igual al peso del elemento, que lo escribo en términos de su densidad y la aceleración de la gravedad y su volumen. Esto, que es general, tiene una forma para el caso de los fluidos y otra forma para el caso de los gases. ¿Por qué? Porque depende de cómo es la densidad. Entonces, dije en el caso de los líquidos y en el caso de los gases. Para el caso de los líquidos, ese delta es aproximadamente una constante, con muy buena aproximación. Entonces, esto que es una ecuación diferencial de P igual a delta G de I. Esta ecuación diferencial que relaciona el cambio de presión con el cambio de profundidad es muy fácil de integrar. ¿Por qué? Y porque esto es una constante. Entonces, la integral del diferencial de P será igual a la integral de delta por G por diferencial de I desde I sub 0 hasta I, desde Y sub 0 hasta Y. Y sub 0 es la profundidad para la cual tengo la presión P sub 0 y
Y es la profundidad para la cual tengo la presión P. Y de aquí esa integral es muy sencilla. La integral del diferencial me va a quedar el incremento P menos P sub 0 igual, como esto es una constante, fíjense, son líquidos, esto sale fuera y me queda delta G por la integral de diferencial Y, que es Y menos Y sub 0. Dicho en otros términos, la presión en un punto cualquiera es la presión en el punto de coordenada Y sub 0 más delta G por Y menos Y sub 0. Y esto es general y esto es lo que se conoce como el teorema general de la hidrostática para el caso de líquidos, no de gases. ¿Por qué líquidos? Porque yo estoy suponiendo que esta densidad, que es constante, sale fuera del integral. Lo puedo escribir de otra manera, como es habitual a veces, decir, bueno, la presión es igual a la presión en un punto más la densidad por G por la diferencia de profundidades o de altura, el Y menos Y sub 0, si lo quiero llamar H, donde esto es la distancia entre el punto en el cual la presión vale P sub 0 y el punto en el cual la presión vale P. Muy bien, teorema fundamental de la hidrostática. Cuando la densidad no es constante, yo hice un ejemplo en la clase anterior en el cual ponía una densidad que era proporcional, que cambiaba linealmente con la presión y me dio que entonces la presión con la altura era una exponencial. A diferencia de esto, que la presión es lineal con la profundidad, en el otro caso, consideré la altura, porque lo hice para el caso de la atmósfera, la presión es exponencial. Muy bien, de aquí va a salir todo el comportamiento general para fluidos en reposo, que es lo que nosotros vamos a ver. Los fluidos en reposo se manejan con esta expresión general de cómo va cambiando la presión con la profundidad. Fíjense que la presión crece linealmente con la profundidad. La presión es igual a la presión en un cierto nivel más el producto de la densidad del líquido por G por la diferencia de nivel entre el punto donde estoy calculando la presión y el punto superior. Bien, entonces utilizamos eso, vimos los tubos en U, cómo era que yo podía calcular la densidad de líquidos no miscibles y llegamos al llamado principio de Arquímedes. Se lo llama principio, pero es nada más que una consecuencia del comportamiento de los fluidos en equilibrio. Cuando las cosas cuando no había una buena teoría para deducir un resultado, bueno, se decía, mi resultado observacional es tal que satisface esta aseveración que voy a hacer ahora. Un segundo, voy a apagar esta cosa. Ok. Aquí en este principio, entre comillas, de Arquímedes, reside gran parte de las dificultades que históricamente demuestran tener los estudiantes con el manejo de los fluidos, insisto, estáticos. Estos van a ser fluidos tal que están
permanentemente en estado de equilibrio. El argumento se refiere a la presión integrada sobre un cuerpo sumergido. Entonces, yo antes de considerar un cuerpo sumergido, les voy a pedir que hagan un ejercicio de abstracción y piensen que este volumen raro que yo estoy dibujando acá, lo pongo raro para enfatizar que es arbitrario. Yo imagino el líquido que está aquí adentro. Lo imagino y lo delimito con esa línea. Entonces pienso que ese líquido que está ahí dentro está sometido a un cierto estado de presión. Hay fuerzas por unidad de área. ¿Por qué? Y bueno, porque el otro líquido lo empuja. ¿Y por qué lo empuja? Y lo empuja para que esté en equilibrio. Porque si no fuera así, este pedazo de líquido se me caería con la aceleración de la gravedad. Entonces, yo tengo que admitir que el estado de presión distribuida en el seno del líquido, que da lugar a fuerzas que son normales a la superficie, porque de lo contrario, como el líquido no puede soportar esfuerzos de corte o fuerzas de fricción, si estas fuerzas que el líquido hace sobre el líquido tuvieran componentes tangenciales, el líquido se estaría moviendo, cosa que no ocurre, porque estoy hablando de un líquido en estado de equilibrio. Entonces, las fuerzas que el fluido hace sobre el fluido circundante, sobre el fluido que yo imaginé que está acá adentro, tienen que ser normales. No pueden tener componente tangencial. Entonces, me puedo pasar todo el día dibujando flechas, como comprenderán. Lo que quiero hacerles notar, al poner tantas flechitas, es que todo el líquido exterior a mi líquido seleccionado participa, ya voy a terminar, participa en mantener a esa cosa seleccionada, que no es más que una masa de líquido, en equilibrio. Luego, la suma de todas estas fuerzas, porque es presión distribuida, en última instancia hay fuerza por unidad de área, tienen que ser tales que equilibran, ¿qué cosa? Y el peso de esto. Porque si no lo equilibraran, se estaría cayendo. ¿Se dan cuenta? Reflexionen un momento. Tengo una masa de líquido en equilibrio. Si está en equilibrio, cualquier porción de líquido, esta rara que me dibujé, también está en equilibrio. De lo contrario, tendría corrientes en el líquido. No las tengo. Bueno, entonces eso está en equilibrio. Si eso está en equilibrio, todas las fuerzas que recibe por la acción del fluido circundante lo mantienen en equilibrio, cualquiera sea su forma. De modo que hay un sistema de fuerzas que provienen del estado de presión, que yo ya sé que no es constante, porque la presión cambia con la profundidad. Ese conjunto de fuerzas dado por el estado de presión que cambia con la profundidad hace que esta cosa de forma arbitraria esté en equilibrio. Conclusión, ¿cuánto vale la suma de todas estas fuerzas? La suma de todas esas fuerzas elementales, ¿a qué tiene que ser igual? Digan algo. Todo lo que puede pasar es que esté mal. Tiene que ser el peso de lo que está dentro. Tiene que ser igual al peso de esta cosa. Si no, se estaría cayendo la cosa. Entonces, la suma de todas esas fuerzas, ¿a qué tiene que ser igual?
al peso de esa cosa. ¿Cuánto pesa esa cosa? Esa cosa pesa su masa por G. Pero ¿cuál es la masa que tengo ahí adentro? La masa que tengo ahí adentro es la densidad de líquido por G por el volumen de esa cosa. ¿Sí? Entonces, cualquier volumen de líquido recibe una fuerza que tiene que equilibrar el peso de ese líquido y que está dirigida ¿en qué dirección? Está dirigida en la dirección vertical, o sea, en la dirección, si esto es J, está en la dirección menos J. O sea, esta fuerza está hacia arriba. Esa fuerza se llama el empuje. La fuerza de empuje es el resultado de lo que todo el líquido le hace a una parte del líquido para que esté en equilibrio y es absolutamente independiente de la forma. Para cualquier forma elegida va a funcionar igual. Muy bien. Entonces ahora sigamos con nuestro experimento. Esto que estamos haciendo es importantísimo desde el punto de vista científico. Estamos haciendo un experimento pensado. No lo estamos haciendo, pero estamos pensando a través de toda nuestra experiencia con esta forma de la materia que se llaman los fluidos, ¿qué ocurre? Hay ejemplos en la historia de la física gloriosos, hechos con esto. Era lo que hacía el gran Alberto Einstein, lo que él llamaba los Gedankenexperimenten. Gedanken quiere decir pensado en alemán. Claro, como él no podía hacer experimentos porque nada se movía tan rápido como para hacer correcciones relativistas, pensaba las situaciones. Entonces, desde el punto de vista de procedimientos científicos es importantísimo pensar la situación, pensar el experimento aún sin necesidad de tener que hacerlo. Ok, entonces yo creo que como ustedes no dijeron nada en contra, todos están de acuerdo con que esa masa de líquido recibe del resto del líquido una fuerza de abajo hacia arriba que equilibra su peso. Muy bien, ahora viene la otra parte. Esa fuerza se la llama E, el empuje. Ahora viene la otra parte. Ahora supongamos que mediante un procedimiento ingenioso que no viene al caso, yo saco el líquido de acá adentro. Una forma de sacar el líquido de aquí adentro es meter acá un cuerpo que tiene esta forma. Un pedazo de metal que tiene esta forma. Si yo meto dentro del líquido un pedazo de metal que tiene esa forma, evidentemente el líquido lo deja pasar. El líquido se desplaza y el volumen que antes ocupaba el líquido, ahora lo ocupa la cosa que metí. Supónganse que yo me fabrico una botella con esta forma, o una lata. Entonces, estas fuerzas van a seguir siendo las mismas. Porque ¿de qué dependen? Dependen de que hay líquido y dependen de la altura o de la posición, si ustedes quieren, con respecto a un nivel de referencia. Quiere decir que este juego de fuerzas va a seguir existiendo. Y este juego de fuerzas da que sobre este cuerpo se está aplicando una fuerza resultante que es igual al peso de ¿qué? Del líquido que estaba y ahora ya no está. Quiere decir que esta cosa va a recibir hacia arriba una fuerza que es igual
al peso del líquido desalojado por la cosa. Ya sé que cuando introduzco el objeto, como hay líquido desalojado, este nivel va a aumentar, ya lo sé. Pero en última instancia, las fuerzas de líquido lo que van a hacer es equilibrar el peso del líquido desalojado. Ese peso del líquido desalojado puede ser mayor que el peso de lo que yo estoy metiendo. Supongan que lo que estoy metiendo es una lata. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esa fuerza va a ser mayor que el peso de la cosa que estoy metiendo, que no importa si es maciza o si es hueca, el líquido no se da cuenta en la medida que no penetre. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que tiene un cierto peso va a recibir de abajo hacia arriba una fuerza que es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esa fuerza, que es el empuje, sea mayor que el peso de la cosa que he metido. Entonces, ¿qué pasa? Si el empuje es mayor de la cosa que he metido, sube. ¿Por qué? Porque esta fuerza es mayor que esta. Entonces, ¿qué pasa? Se acelera y sube para arriba. Y tiende ¿a qué? A flotar. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Sigue subiendo y se pone en órbita. No. No. ¿Por qué no? Ahora no voy a... Bueno, ok, voy a intentar dibujar la misma cosa. No. ¿Por qué? Esta fuerza depende de este volumen, y este volumen es el volumen sumergido, el volumen que está dentro del seno del líquido. De modo que cuando el cuerpo esté por acá, ahora estas fuerzas actúan para mantener en equilibrio esta cantidad de líquido desalojado, que es menor que la anterior. Luego el empuje ha disminuido. Y el empuje va a seguir disminuyendo hasta que se equilibre con el peso. Entonces, esto es lo que se llama una condición de flotación. El empuje equilibra al peso. Y el cuerpo flota. ¿Qué pasa si el empuje es menor que el peso? El cuerpo se hunde. ¿Y qué pasa si el empuje es igual al peso? Bueno, pues tengo el cuerpo en un estado de equilibrio en el seno del líquido, con su peso controlado por el empuje. Entonces, el famoso principio de Arquímedes que dice, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, dice esto: el peso del líquido desalojado. V es el volumen sumergido, que es el que determina el líquido desalojado, y delta es la densidad del líquido.